Empezamos pues dando la bienvenida a la señora Begoña Suárez, que es subdirectora general para el emprendimiento, la igualdad en la empresa y la negociación colectiva del Instituto de las Mujeres. Con nosotros, pues, señora Begoña Suárez, un placer también en este bloque tan interesante. Apuntamos nota. Han pasado 14 años de esta ley, una ley que es pionera en nuestro país y también pionera en todos los países de Europa. De hecho, yo me acuerdo cuando al poco de publicarse la ley participábamos en reuniones internacionales, la gran expectación y cómo muchísimos países europeos se interesaban por cómo había España conseguido aprobar esta ley. Una ley que efectivamente en ese momento despertó muchísima ilusión, muchísima satisfacción en nuestro país, porque bueno, se veía plasmado en un texto legislativo una reivindicación histórica para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una ley que nació con la vocación de hacer efectivo el contenido del artículo 14 de la Constitución española, en lo que hace referencia a la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incorpora novedades importantísimas. Una de ellas es que el objetivo de la ley es prevenir conductas discriminatorias y también diseñar e impulsar políticas activas para eliminar las brechas de género que en ese momento, hablamos del año 2007, existían. También es muy importante de la ley que estableció un marco jurídico para la adopción de medidas de acción positiva, cuando había situaciones específicas de patente desigualdad que requieran actuaciones específicas para las personas de un solo sexo, en este caso para las mujeres, y establecía pues, las medidas oportunas para que esas medidas de acción positiva fuesen constitucionales. Una de las cosas más importantes de la ley es que aborda el principio de igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos, en la educación, en la sanidad, en las artes y en la cultura, en el deporte, en el desarrollo rural, en todos los ámbitos. Durante esta presentación yo me voy a centrar fundamentalmente en el ámbito laboral, un ámbito al que la ley presta especial atención a corregir la desigualdad en las relaciones laborales, en lo que hace referencia al acceso al empleo, a la formación profesional y también a las condiciones de trabajo. Se refiere, por ejemplo, específicamente al acoso sexual y por razón de sexo, define qué se entiende por estas conductas y establece la obligatoriedad para todas las empresas de poner en marcha medidas específicas para atajar estas situaciones de flagrante discriminación. Incluye también novedades importantes en cuanto a la obligatoriedad también para todas las empresas de establecer medidas de igualdad. Unas medidas de igualdad que exigía que para aquellas empresas que tuviesen 250 o más personas en la plantilla estuviesen diseñadas en un formato de un plan de igualdad. Establecía la ley también muy someramente cuál era el contenido que tenía que tener esos planes de igualdad, aspectos que al menos debería considerar: el acceso al empleo, la igualdad en el disfrute de los derechos de conciliación, la promoción profesional, y definía también qué se entendía por un plan de igualdad. Pues eso, un conjunto ordenado de medidas que después de haber hecho un diagnóstico de la empresa, pues permitiese alcanzar la igualdad y evitar y corregir las desigualdades de partida. Y también hacía atención específica a la ley a que estas acciones pues, se promocionasen específicamente en las pequeñas y medianas empresas, que al final pues, constituyen una grandísima parte del tejido empresarial de nuestro país. No específicamente del ámbito laboral, pero que yo creo que por su impacto y por su novedad merece la pena destacar. Yo creo que no podemos hablar de la Ley de Igualdad del año 2007 sin hacer referencia al permiso de paternidad de 13 días y la prestación correspondiente. Hoy, pues visto en perspectiva, nos parece que 13 días de permiso de paternidad pueden ser pocos, pero en aquel momento costó muchísimo la aprobación de esos 13 días de permiso y yo creo que supuso un antes y un después fundamental en la
implicación y en la corresponsabilidad de los padres en los cuidados. También es importante que, bueno, la ley era orgánica porque establecía el principio de presencia equilibrada, sobre todo en la normativa reguladora del régimen electoral, el que necesariamente pues, hubiese una presencia equilibrada en las listas electorales. Luego también otro aspecto muy importante es que establecía condiciones específicas para favorecer el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y las incluía como un grupo prioritario en las políticas activas de empleo. Y otro aspecto muy novedoso, importante, perdón que se me ha ido la imagen. Otro aspecto novedoso e importante pues, fue que establecía la obligatoriedad de que todas las disposiciones y planes de especial impacto que fuesen llevados al Consejo de Ministros llevasen siempre un informe de impacto de género. Esta era también una importante novedad. ¿Cuál era la situación en la que se planteaba esta ley en el año 2007? Pues yo, bueno, preparando esta presentación, fui a recordar algunas presentaciones que tenía yo del año 2009, cuando se creó el primer Ministerio de Igualdad y cuando yo accedí al Ministerio de Igualdad. Y bueno, quería compartir con vosotras y con vosotros, pues, cuál es una de las transparencias que me llamó la atención. Hablaba en aquella transparencia pues, de que las mujeres tenían, hablamos del año 2009 ahora, estos datos que os voy a dar son del año 2009, que las mujeres tenían menor tasa de actividad que los hombres. Había una diferencia de 17 puntos en ese momento. Las mujeres tenían una tasa de actividad del 51% y los hombres del 68%. También de que las mujeres tenían una mayor tasa de desempleo que los hombres. Y en ese momento, que era justo el momento álgido de la crisis del año 2009, pues las mujeres tenían un punto más de tasa de desempleo. Veníamos de años anteriores en que las diferencias en las tasas de desempleo entre mujeres y hombres eran muy grandes, siempre el desempleo de las mujeres considerablemente superior. Y en el peor momento de la crisis, que impactó, si recuerdan, muchísimo al sector de la construcción, mayoritariamente ocupado por hombres, se incrementó mucho la tasa de actividad de los hombres, pero nunca llegó a superar la tasa nunca llegó a superar la tasa de desempleo de las mujeres, con lo cual la tasa de desempleo de las mujeres es tradicionalmente superior a la de los hombres. También recordaban aquella transparencia que el 78% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, por ejemplo, que había una importante segregación horizontal del mercado de trabajo porque las mujeres se concentraban en muy pocos sectores y en aquellos que están menos valorados y peor retribuidos. Y hacía referencia también a la segregación vertical, al escaso número de mujeres que alcanzaban puestos de alta responsabilidad. Y en ese momento, por ejemplo, en los consejos de administración del IBEX 35 había poco más del 8% de mujeres. Y como consecuencia de todo esto, también señalaba que bueno, la brecha salarial en promedio anual, la diferencia entre las ganancias medias anuales de hombres y mujeres era del 26%. ¿Cómo ha evolucionado y qué ha pasado en estos 14 años de funcionamiento pues eso, efectivo de la Ley de Igualdad? Bueno, voy a compartir pues eso, cómo han evolucionado algunos de los indicadores, pero yo creo que es importante también evaluar aspectos intangibles que no podemos medir con números, pero yo creo que sí que la ley ha conseguido una importante sensibilización y conciencia sobre la necesidad de avanzar en igualdad de mujeres y hombres. Yo creo que ahora mismo la sociedad pues no duda prácticamente en su generalidad que hay que promover medidas para que hombres y mujeres tengan pues, una igualdad real y efectiva, tengan efectivamente las mismas oportunidades. Y si nos fijamos en indicadores concretos, pues cómo han avanzado y comparándolos un poco con aquellos que os daba de hace 14 años, pues ha habido un incremento importantísimo en el ámbito educativo. El nivel formativo de las mujeres se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Por ponerle cifras a ese incremento, a día de hoy las mujeres que estamos en el mercado laboral, las personas que estamos en el mercado laboral, pues eso, entre los 24 y los 64 años,
Si nos referimos a titulaciones universitarias, el 33% de los hombres tiene titulación universitaria y el 38% de las mujeres. Quiere decir que las mujeres que ahora mismo están en el mercado laboral superan de media en formación universitaria a los hombres. Y si nos fijamos en las generaciones más jóvenes, las personas que tienen ahora entre 25 y 34 años, pues esa diferencia se dispara. El 35% de los hombres que están en el mercado laboral tiene titulación universitaria frente al 47% de las mujeres. Sería esperable que esta situación del mercado laboral, esta situación del ámbito educativo, cuando pasamos al mercado laboral, pues se proyecte. Y lo ideal, si estuviésemos en una sociedad que ofrece las mismas oportunidades a mujeres y hombres, sería que ambos, mujeres y hombres, pues estuviésemos repartidos equilibradamente pues en todos los niveles del mercado laboral, desde la base hasta las posiciones más altas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, en las personas que ocupan los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, solo el 27% de esas personas son mujeres. Hay que reseñar que ha habido un incremento considerable. Si recuerdan, estábamos comentando que en el año 2009 apenas llegaba al 8%. Ha habido un incremento de 19 puntos, un incremento importante, pero 19 puntos en 14 años y lejos de lo establecido en la Ley de Igualdad, que en su artículo 75 pues recomendaba que las empresas tuviesen una presencia equilibrada de mujeres y hombres a los 8 años de la entrada en vigor de la ley. Eso es en el año 2015. Hemos superado ampliamente la barrera de 2015 y bueno, como podemos ver, todavía estamos pues bastante lejos de esa participación equilibrada de mujeres y hombres. ¿Qué otras variables o indicadores podemos analizar? Pues bueno, yo creo que podemos analizar, por ejemplo, el tema de los cuidados y cómo se reparten las responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres. Si miramos quién disfruta de las excedencias para cuidado de hijos o hijas, por ejemplo, pues en el año 2020 el 90% de las personas que solicitaban una excedencia para cuidar a hijas o a hijas eran mujeres. Me he ido a mirar cuál era esa cifra en el año 2010 y en el 2010 era el 95% de las personas eran mujeres. Ha habido un descenso de 5 puntos, que yo creo que todas y todos coincidiríamos que es un descenso extremadamente pequeño. Yo creo que fruto de que todavía los estereotipos y los sesgos de género juegan un papel fundamental y nos impiden y han impedido que la ley sea más efectiva y que avanzásemos más rápidamente en determinados ámbitos. Si miramos, por ejemplo, también la brecha salarial, pues también se ha rebajado respecto al 26% que teníamos en el año 2009 a finales, pues bueno, tenemos por ganancia media anual, ahora estamos en el 21,6%. Ha habido una disminución, pero tampoco da para ser demasiado optimistas. Y en cuanto a la segregación horizontal, pues se mantiene. Pues el 88% de las mujeres que tienen empleo, pues trabajan en el sector servicio, comercio, sanidad, hostelería, educación. Unos sectores que con la pandemia han demostrado ser esenciales, pero que sin embargo la sociedad continúa valorándolos escasamente y continúa teniendo condiciones laborales pues en muchas ocasiones muy precarias. ¿Qué podemos decir en resumen de estos 14 años? Pues yo diría que hemos avanzado, pero poco y demasiado lentamente. Efectivamente, la Ley de Igualdad del año 2007 fue una ley pionera. Yo creo que eso es incontestable, que ha supuesto para nuestro país un avance importantísimo. Pues a lo mejor en determinados indicadores no todo lo que nos hubiésemos deseado, pero sí que ha supuesto también un cambio, como decía, en aspectos intangibles e importantes. Podemos decir que, bueno, que hay determinados ámbitos y que las medidas, sobre todo, que tenían naturaleza promocional o de fomento, pues como hemos visto, no han tenido los resultados esperados. Sus resultados han sido pues relativamente discretos. ¿Cuáles son las causas? Pues bueno, también analizaba ya en ese momento, en el año 2009,
cuáles eran los obstáculos para la igualdad. Y repasando la transparencia, creo que esos obstáculos que ya analizábamos en ese momento, pues son un poco las causas de que no hayamos avanzado todo lo que hubiera sido deseable. Pues yo creo que lo que comentaba antes, los estereotipos de género en la educación, en la formación y en el empleo condicionan muchísimo la aplicación de determinados ámbitos, condicionan mucho la dedicación pues muy mayoritaria de las mujeres a las tareas de cuidado, lo que supone una penalización importante de las mujeres en el mercado laboral. Esa sobrecarga pues, condiciona la promoción profesional, condiciona la participación laboral y condiciona también la participación política, social y en todos los ámbitos. Todavía hay una falta de reconocimiento y autoridad de las mujeres en los puestos de responsabilidad. En las organizaciones, en las empresas, todavía en muchas ocasiones, fruto también de los estereotipos, hay una cultura empresarial sexista y las políticas de empleo que se han diseñado pues no siempre han llevado incorporada la perspectiva de género de forma adecuada. Por poner algunos ejemplos, la obligatoriedad de que las empresas de más de 250 personas y más tuviesen planes de igualdad es un aspecto importantísimo, pero no siempre los planes de igualdad se desarrollaron adecuadamente. Sobre todo al principio, los planes de igualdad en muchas ocasiones eran una relación de medidas de conciliación. Unas medidas de conciliación que en la medida que eran mayoritariamente disfrutadas por las mujeres, pues al final terminaban alejándolas del mercado laboral y en vez de ser un plan de igualdad, pues en muchas ocasiones lamentablemente se convertía a la larga en un plan de desigualdad. También que no hubiese un registro obligatorio para esos planes, pues hizo en ese momento difícil hacer un seguimiento de cuántas de las empresas obligadas estaban llevando a cabo esos planes y cuál era el contenido de esos planes. O sea que había una ausencia de datos en ese sentido. Yo creo que también por lo que hace referencia a las administraciones públicas, pues las memorias de impacto de género que se realizaron de las acciones normativas que se sometían al Consejo de Ministros y de los planes de especial importancia y relevancia económica y laboral, pues no tuvieron la calidad adecuada. Probablemente falta muchísima formación en todos los ámbitos, también en las administraciones públicas, para llevar a cabo esos informes de impacto de género de forma adecuada y para incorporar la perspectiva de género en toda la normativa. Y luego, finalmente, pues, bueno, lo que comentaba de que ha influido y que influye muchísimo el tema de los estereotipos y los sesgos de género. Conscientes de esa situación en el año 2019 y un poco por las mismas causas, por las causas que les acabo de citar, de que las medidas de naturaleza promocional incluidas en la ley de 2007 no habían alcanzado los resultados deseados, en el año 2009 se aprobó un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación, que trataba de dar un impulso de corregir esta falta de eficacia de algunos ámbitos de la ley de igualdad y efectivamente introducía modificaciones significativas en la ley de igualdad, pero también en otros ámbitos, en el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, en la ley de infracciones y sanciones del orden social también y en la ley de seguridad social. Los principales puntos que se modificaban pues, en la ley de igualdad y en el Estatuto de los Trabajadores eran referidos sobre todo a la obligatoriedad de que las empresas de 50 o más personas en la plantilla estableciesen planes de igualdad, pero también una cosa muy importante es que establecía específicamente cuál es el contenido que tiene que tener el diagnóstico de ese plan de igualdad. Un plan de igualdad no puede ser una relación de medidas de conciliación, sino que tiene que abordar todos los ejes relevantes para la igualdad en el ámbito de la empresa, desde el momento del acceso, la promoción profesional, las medidas de conciliación, pero sobre todo el disfrute equilibrado, la necesidad de promover la corresponsabilidad en el disfrute y en la utilización de las medidas de conciliación, el hablar sobre retribuciones, sobre la igualdad retributiva, incluyendo una auditoría retributiva,
el tema también de la infrarrepresentación de mujeres en el ámbito, en los puestos de alta responsabilidad, también el tema del acoso sexual y por razón de sexo. O sea que ahora mismo el diagnóstico tiene que contener al menos los puntos que establece la Ley de Igualdad, ahora mismo ya modificada, y luego tiene que incluir medidas específicas para abordar cada uno de esos aspectos en los que se observen desigualdades en el diagnóstico. Otro aspecto muy importante, porque se ha avanzado poco, como hemos comentado, es en el tema de la igualdad retributiva. La brecha salarial de mujeres y hombres es algo persistente en nuestro país, en todos los países de nuestro entorno, yo diría que del mundo, que tiene algunas causas, bueno, tiene causas justificadas, pero también hay algunas causas que se escapan al análisis, y era necesario dar un impulso en ese ámbito. O sea que el Real Decreto Ley modifica el Estatuto de los Trabajadores también para señalar específicamente la obligatoriedad de esa igualdad retributiva, de retribuir igual no solo por el mismo trabajo, sino por trabajos de igual valor, que ahí está la diferencia, y la obligatoriedad de hacer una valoración de los puestos de trabajo para asegurar que puestos de trabajo que aportan lo mismo son retribuidos de la misma manera. Y luego también un tema muy importante es la equiparación de los permisos por nacimiento. Bueno, pues que a día de hoy en nuestro país los permisos por nacimiento para las madres y los padres tengan la misma duración y sean intransferibles, yo creo que bueno, va a suponer un paso más en la lucha contra esos estereotipos y contra esos sesgos de género, y va a promover pues, una mayor corresponsabilidad y una mayor involucración de los padres y de toda la sociedad en las tareas de cuidados. Esas modificaciones que establecía el Real Decreto Ley en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Igualdad, pues bueno, se consolidaron hace poco con la publicación del Real Decreto 901, que regula los planes de igualdad y su registro, que entró en vigor el pasado 14 de enero, y también con el Real Decreto 902 de igualdad retributiva, que es absolutamente novedoso y que entrará en vigor el próximo 14 de abril. Yo confío que con esta actualización de la Ley de Igualdad, junto con la verdadera incorporación de la transversalidad de género en las disposiciones normativas y en los planes de especial relevancia, pienso ahora, por ejemplo, en el plan de recuperación y en todos los fondos y actuaciones que se van a llevar a cabo en el paraguas de esos planes de recuperación, que incluye, y eso es muy positivo, la transversalidad de género como uno de los ejes transversales de ese plan, pero el gran reto va a ser pues, que esa incorporación transversal en los planes y en todas las actuaciones que se lleven a cabo sea eficaz, porque eso será la forma de garantizar la verdadera igualdad. Algo que, bueno, como bien saben, hablar de igualdad es hablar del derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, pero también, y eso cada vez es más evidente y lo ponen de manifiesto pues, numerosas instituciones del ámbito internacional, es avanzar hacia economías pues, más eficaces y más sostenibles. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alertan sistemáticamente del coste que tiene seguir manteniendo las brechas de género. Incluso ponen números y, bueno, han estimado cuánto supondría para el Producto Bruto Mundial de incremento en tener una igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y bueno, podría llegar hasta 28 billones en el año 2025, con las importantísimas consecuencias que eso tendría pues, para el empleo, para el nivel de vida de toda la población. Resumiendo, yo diría que hasta la ley de igualdad del año 2007 fue una ley absolutamente pionera, que supuso un salto importantísimo en materia de igualdad en nuestro país, que en determinados aspectos no ha sido todo lo eficaz que podría haber sido, que esa falta de eficacia se ha intentado corregir y se está intentando corregir con ese Real Decreto publicado en el año 2019 y con los reales decretos de desarrollo de ese Real Decreto Ley, pues en lo referido a los planes de igualdad y su registro y a igualdad retributiva. Confiemos en que dentro de 14 años
pues la valoración pues sea que efectivamente hemos avanzado muchísimo más y nos estemos felicitando sobre lo que ha supuesto pues, el futuro de la nueva ley de igualdad o la ley de igualdad rejuvenecida con estas modificaciones y los reales decretos de desarrollo. Muchísimas gracias por su atención.